Quiero invitarle a que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo precioso que nos das, esta oportunidad preciosa, Señor, para escuchar y entender tu palabra. Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, bendecimos, honramos, glorificamos tu nombre precioso. Creemos en lo que tú haces, en lo que tú vas a hacer. Creemos que tu nombre es bendito y glorificado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Creemos, Señor, que estás obrando en medio de nosotros. Amén y amén. Esta historia que el Señor está contando, esta alegoría, tiene varios elementos, y uno de los que también desarrolla en esta historia es hablar de los extraños. En el verso número 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Una de las cosas que en esta alegoría el Señor introduce en esta narración es los extraños. Los extraños vienen de una palabra griega que se llama alotrios. Alotrios, A-L-O-T-R-I-O-S, alotrios. Alotrios. Entonces, alotrios quiere significar extranjero, extraño, ajeno, que no es común, que no viene a ser propio, que es alejado del contexto, es decir, que no está cercano a las ovejas. Entonces, el alotrios, del cual está haciendo mención aquí el apóstol Juan mientras escribe, recibiendo él de las palabras de Jesús y retomando lo que el Señor ha dicho, habla de un alotrios que es extraño, que es extranjero, que no es común para las ovejas, y por ende esto hace que ellas tengan una reacción y es no seguirlo, ¿sí? Sino tienen una reacción adversa, y es, en lugar de cada vez que escuchan la voz del extraño, las ovejas van a huir de él. Y él lo explica, porque no conocen la voz de los extraños, ¿sí? Porque no la entienden. Entonces, como es una voz extraña, la reacción que van a tener o que tienen como tal las ovejas es esa. Pero nosotros a veces como personas siempre vamos a luchar con las voces que escuchamos. Y luchamos con esas voces porque muchas veces el no pasar tiempo con el Señor, el no crecer en nuestra comunión con Dios, nos hace vulnerables a las voces extrañas.
el no tener en nuestra vida una disciplina de desarrollo y de crecimiento espiritual nos hace vulnerables a voces extrañas. Sí, con facilidad nos pueden engañar, con facilidad podemos caer en la trampa y con facilidad podemos no tener la reacción que el Señor espera de nosotros como sus hijos frente a voces extrañas. No sé si usted se ha dado cuenta que a veces hay cosas que uno escucha y uno dice, oiga, pero parece que es que lo único que le falta es que diga, el Señor te ama, pero se escucha como si fuera la voz de Dios, pero no es la voz de Dios. ¿Sí? Habla como si fuera, pero no es. En esos ejercicios de pronto que usted haya hecho o haya pensado, es donde se está colocando a prueba si estoy escuchando y sé reconocer cuál es la voz del pastor, cuál es la voz que me habla, quién es el que me habla. Abraham y el Señor ha tenido un desarrollo con el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento a través de solo que ellos escuchen su voz. Abraham escucha una voz que le dice, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Escucha una voz. Y él escucha esa voz y empieza a seguir esa voz. Y esa voz tiene algo particular, lo que escucha Abraham, lo que él no es en el imaginario, sino es en la realidad, que escucha una voz que retumba en sus oídos con unas palabras, y eso llama la atención de Abraham porque no es como los demás dioses. En la época, en el lugar donde existe Abraham, hay una particularidad, y es que hay dioses para todo. Y según la narración bíblica, parece ser que el hermano de Abraham era aquel que inventaba dioses para todo lo que la gente necesitaba porque era un comerciante. Entonces, Abraham creció en un momento, en un contexto donde hay muchas voces. Estás enfermo de la columna, esta es la voz, este es el Dios que necesitas. Tienes mal de ojo, este es el Dios que necesitas. O sea, hay una voz para cada cosa, pero en esa búsqueda que tiene el hombre se encuentra con el Dios verdadero, que su voz es diferente, que sus palabras no son huecas, no es un Dios para cada cosa, sino es el mismo Dios que puede suplir y llenarlo todo. Y eso empieza a transformar. Entonces, aquí el Señor Jesús, basados en que entiende la labor que hace el pastor, que dura el pastor como el oficio de cuidar ovejas, está todo el tiempo con las ovejas llegan a conocer su humor, llegan a conocer su voz, cómo canta, cómo dice, la pueden reconocer. Entonces, ese desarrollo comunitario que tienen las ovejas en en el trasegar diario de estar con el pastor hace que cuando él esté o donde él esté, ellas vayan, porque están escuchando la voz del pastor. Pero cuando escuchan otra voz extraña, las ovejas van a huir, no van a hacer lo mismo. Y esto nos habla de varios llamados de atención. Dice más, versículo número 5, más al extraño no seguirán. Aquí hay una primera advertencia, más al otrios, al extranjero, al que es ajeno, no van a seguir. Las ovejas no van a seguir al alotrios, al extranjero, al que está lejos, no. Pero la pregunta es, ¿por qué a nosotros nos pasa muchas veces al contrario? Porque muchas veces nosotros terminamos siguiendo voces extrañas. ¿Por qué terminamos encausados de una forma que no es la que el Señor está deseando para nosotros sus hijos? Y una de las primeras cosas que encontramos es que muchas veces, como no ha crecido nuestra comunión con Dios, con facilidad podemos seguir voces extrañas.
y quiero dejárselo y comentárselo de la siguiente manera. A medida que tú conoces al Señor, ya tú no te guías por lo que cualquier persona diga, sino tú vas a la fuente y escuchas en la fuente y miras en la fuente, que es la palabra del Señor, que es la voz de Dios, y entonces ya tú no te mueves en esta tierra o no actúas por impulsos, por recomendaciones, sino que tu trasegar en la vida empieza a estar marcado porque aprendes y has aprendido y he aprendido a escuchar la voz de Dios y entender su voz audible. Y eso marca una gran diferencia, porque hoy vemos lastimosamente muchas personas que a veces están en la iglesia un tiempo, pero después llegan voces extrañas y esas voces extrañas empiezan a conducirlo lejos. Y entonces a veces uno dice, pero ¿qué le pasó a este hermanito? ¿Qué le pasó a esta persona? O sea, conoce la luz, pero después resulta en prácticas de creencias que uno dice, pero es que eso no tiene nada que ver con la Biblia. Pero esa situación no tiene nada que ver con lo que Dios enseña. ¿Por qué termina una persona llevada por vientos de doctrinas, por vientos de cosas y supuesto y moveres eh, disfrazados de pronto de Dios si conoce la verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos dedicamos a vivir nuestra vida a través de la experiencia de otros y nos privamos nosotros de tener una experiencia plena y completa con el Señor. Entonces, ¿qué daña? No es la voz de Dios en nosotros. La voz de Dios en nosotros la daña el poco conocimiento que tengamos del Señor. Entonces, a veces nos gusta mucho escuchar, y eso no digo que esté mal, está bien, pero no solo escuches lo que otras personas a través de la lectura de la palabra encuentran, sino date tú también la oportunidad de mientras lees la palabra, escuchar y ver y que la voz de Dios sea audible para guiarte a ti. A veces nosotros crecemos y nos gusta, nos encanta que Dios nos hable a través de otros. Y está bien, es un propósito bien, está bien. Pero Dios también quiere hablarte a ti directamente. Estamos en un tiempo donde tú y yo tenemos el acceso directo al Padre, donde tú y yo podemos arrodillarnos, conectar con el Señor desde cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Por qué perdernos esa preciosa oportunidad de recibir de parte del Señor lo que Él tiene para nosotros? La voz audible. ¿A quién estás siguiendo? ¿Si estás siguiendo al Señor? ¿O hay un alotrios, un extraño, un extranjero, algo que es ajeno lo que tú estás escuchando? Mira, qué triste es cuando en la labor que se desarrolla con facilidad nos gusta escuchar las voces extrañas y las creemos fidedignamente y la voz de Dios no. Mira, hoy estamos en una época donde las personas con facilidad le creen a algunos y se ciegan en su entendimiento para ver otras cosas. No, es que eso es así. Es que esta persona es así. Lo vemos en la política, lo vemos en lo social, lo vemos en tantos aspectos. Hay muchas voces hablando. La pregunta es, ¿esas voces son cercanas a mí o son extrañas? Yo las estoy creyendo como verdaderas cuando de pronto no son verdad. Y eso me debe confrontar a mí. El Señor dice, si tú eres una oveja de mi redil yo te he puesto nombre y te llamo por tu nombre y vengo a ti, ¿por qué de pronto, de un momento a otro, empiezas a seguir voces extrañas? Si yo te redimí, si yo hice algo precioso en tu vida, te transformé, ¿por qué no huyes de esas voces que vienen a ti para hacerte esclavo?
Mas al alotrios no seguirán, al extraño, al extranjero, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Pero muchas veces nosotros hacemos comunes para nuestras vidas las voces extrañas. Hay voces como la voz de la desilusión. Es una voz extraña, no es una voz que venga del Señor. La depresión o situaciones que podemos estar viviendo, enfrentando, pero muchas veces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con esas voces extrañas? Dice, hay una reflexión en la escritura que dice, el pecado está a la puerta. El Señor, cuando Caín mata a Abel, una de las reflexiones a la que lo lleva es decirle, es que el pecado está a la puerta, está ahí. Y si tú le permites entrar a tu vida, pues se va a hacer el Señor de tu vida y te va a esclavizar. La pregunta es si tú y yo sabemos y conocemos la palabra, conocemos lo que Dios dice, ¿por qué seguimos tropezando y cayendo? ¿Por qué seguimos fallando? ¿Por qué seguimos? Porque estamos no actuando como el Señor espera, que de las voces extrañas huyamos, sino estamos haciéndole cabida en nuestra vida a las voces extrañas, y esas voces extrañas están dañando los buenos propósitos que el Señor tiene para con nosotros. No sé cuál es la voz extraña que estás escuchando. ¿Cuál es el alotrios? Mira, a veces eh, los hombres nos dejamos encantar por voces extrañas y empiezan a torcer nuestro corazón y a llevarnos tal vez a fallar moralmente, tal vez abrir opciones para fallar en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque escuchamos voces extrañas y no estamos huyendo de esas voces, sino nos quedamos a escucharlas y no actuamos como el Señor nos dice. ¿Qué hacen las ovejas? Al extraño no lo van a seguir, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y aquí es una confrontación para ti y para mí. ¿Qué pasa, Daniel? Cuando escuchas las voces extrañas, tú estás quedando hipnotizado por esas voces, estás siguiendo, estás creyendo esas voces extrañas, o tú estás despertando diciendo, no, 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 eso no, 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 eso no es así. ¿Cuál es la reacción que estamos teniendo frente a esas voces que estamos escuchando? ¿Cuál es la aptitud que nace en nosotros? Mira, José. La vida de José es entender que hay que huir, es una oveja que huye. Está José ahí y está la esposa de Potifar. Y ella con su voz empieza a encantarlo. Pero ¿qué hace José? Huye. No, ¿cómo voy a fallar a mi Dios? ¿Cómo voy a hacer esto? No puedo hacer esto. Tengo que huir. Voy a salir de aquí. No me puedo quedar. Mira, estás en tu celular escuchando muchas voces que quieren encantarte, que son voces extrañas. Sácalas de ti. No dejes que esas voces empiecen a torcer el propósito de Dios. Muchas veces escuchamos voces extrañas. Muchos alotrios vienen a nosotros, pero no vienen de parte del Señor, sino vienen de parte de otras situaciones que quieren hacernos presa, hacernos esclavos, que quieren sacarnos del propósito de Dios. Pero recuerda, de las voces extrañas, las ovejas huyen. Huye de las voces extrañas que están viniendo a tu vida para llenarte, para tomarte, para aprisionarte. Que hoy el Señor nos dé la fortaleza para poder enfrentar esas voces extrañas. Para hacer como dice la Escritura, resistan al maligno y huirá de ustedes.
Que hoy el Señor te dé la fortaleza. ¿Has escuchado voces de pesimismo? ¿Has escuchado voces aún que se disfrazan como si fuera la voz del Señor? Hay que tener cuidado. El Señor en la Escritura nos advierte, dice, hay personas, nuestros enemigos se van a disfrazar como ángeles de luz, aparentarán la verdad, dirán cosas verdaderas, pero por eso es tan importante que usted y yo aprendamos a conocer la voz del pastor y sepamos la voz que estamos siguiendo. Porque esta alegoría está en Juan, porque la iglesia a la cual escribe el apóstol Juan, en aquel momento cuando escribe, está siendo atacada por muchas voces que vienen a torcer el propósito, por muchos otros que están negando la fe, por muchos otros que también están diciendo las cosas no son así. Pero entonces deja esta alegoría que no entienden los discípulos en aquel momento, en el momento primario cuando Jesús lo dice, pero para nosotros hoy es mucho más entendible. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de muchas voces que quieren sacarnos del camino, que quieren sacarnos del redil. No te dejes sacar del redil por el que no es el pastor. No te dejes sacar por otro. No te dejes encantar, mujer, hombre, por palabras que te están prometiendo cosas y lo único que están haciendo con esas palabras es tratar de torcer el propósito y la voz de Dios en tu vida. Ve al Señor, vamos juntos al Señor y digámosle, Señor, habla a nuestras vidas, habla, Señor, a nuestros corazones, que tu voz para nosotros sea audible. Huye del alotrios, huye de esas voces, no abraces esas voces que han venido a ti, que no vienen de parte del Señor. Abraza el propósito de Dios para tu vida, resiste el alotrios, sácalo de ti, huye de eso, huye, no te pongas a enfrentar cosas que no tienes que enfrentar, corre de esa tentación, de eso que ha venido a ti, disfrazado de ángel de luz, pero que no es la voz del Señor. Y crece. El reto aquí es crecer en la oración, crecer en la lectura de la palabra del Señor, crecer en la revelación que Dios tiene para con nosotros, para con nuestras vidas, y que es lo que el Señor hará. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No te hagas amigo de las voces extrañas, no te hagas amiga de las voces extrañas. Resístelas para que esas voces vayan fuera. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Espíritu Santo, hoy estamos aquí en este tiempo precioso y reconocemos, Señor, que tú en nosotros eres la esperanza de victoria y de vida. Señor, gracias por lo que has hecho en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque es tu preciosa mano la que ha estado ahí y nos ha fortalecido. Señor, perdónanos porque muchas veces de los alotrios, de las voces extrañas no hemos huido, sino las hemos consentido. Hemos consentido esas voces en nosotros y nos han hecho esclavos. Y nos han confundido y nos han sacado del redil. A veces malos comentarios de personas, a veces malos entendidos. Con eso nos hemos dejado sacar del propósito. Muchas veces no servimos porque tuvimos tal vez una mala experiencia. Señor, muchas veces no nos congregamos porque pensamos que no lo necesitamos. Señor, permítenos quitar de nosotros esas voces extrañas que han venido a nosotros para hacernos cautivos. Permítenos, Señor, entender que hay un propósito que estás legando a nuestras vidas, que hay propósitos que están en nosotros y que esos propósitos nos darán la victoria. Padre, gracias
por lo que has hecho. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Señor, que este sea un tiempo de libertad, un tiempo de bendición, un tiempo de restauración. Señor, que las cadenas sean rotas, que derrames bendición hasta que sobre y abunde, que tu gloria sea vista en medio de nosotros, que tu gloria sea vista en medio de nuestros corazones y que podamos decir, Señor, hay victoria en el nombre que es sobre todo nombre, hay victoria en el nombre del Señor, que a ti, Señor, sea dada la gloria, a ti, Señor, sea dada la honra, a ti, Señor, sea dada toda la adoración y la exaltación. Señor, perdónanos porque hemos seguido voces extrañas y no hemos huido de esas voces. Y esas voces han dañado el propósito tuyo en nuestra vida. Pero danos hoy la oportunidad de aprender a escuchar tu voz. Señor, oro para que nuestros oídos sean abiertos. Los oídos que han sido adormecidos por situaciones y circunstancias sean abiertos para que podamos entender el propósito que tú tienes para con nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.